vamos a continuar con nuestra mesa redonda. Y tenemos aquí a varios invitados e invitadas de lujo. Voy a dar el pequeño resumen curricular de cada uno y cada una de ellas en este momento. Tenemos a la doctora Ana Celia Gómez Campos. Ella es médica veterinaria zootecnista, especialista en medicina y cirugía para equidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en este momento para el Grupo Nutec como ejecutiva comercial. Ha hecho estancias profesionalizantes en instituciones nacionales y extranjeras y ha sido responsable de la yeguada Villa Geli, además de tener una clínica privada. Muy bienvenida sea usted, doctora Ana Celia, un gusto volver a verla. También tenemos con nosotros al doctor Mariano Hernández Gil, quien trabaja en el Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia de Equidos de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Él es médico veterinario zootecnista por la UNAM, maestro en ciencias con opción a nutrición animal por la Universidad Autónoma de Yucatán y es médico certificado por el Consejo de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, AC. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia de Equidos y es consultor de la Donkey Sanctuary y de World Horse Welfare, además de que practica la charrería. Bienvenido, doctor Hernández Gil. Tenemos con nosotros también a la doctora María Masridaba, quien acaba de fungir como moderadora de la sesión anterior. Ella es médica veterinaria zootecnista por la UNAM, tiene un Master of Science en gastroenterología en la Universidad Internacional de Florida, un Master of Science en Fisiología del Ejercicio por la Universidad Estatal de Luisiana y un doctorado en Ingeniería de Tejidos y Cartílago por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es médica certificada por el Consejo de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, AC. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia de Equidos, donde labora, y asesora de la Clínica del Hipódromo de las Américas. También practica la charrería. Sus áreas de investigación son la ingeniería de tejidos, la medicina interna, la terapia celular y la imagenología. Bienvenida nuevamente, doctora María Masri. También tenemos con nosotros al doctor Luis Javier Martínez del Campo. El doctor Martínez del Campo trabaja en el Hospital de Equidos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es médico veterinario zootecnista por la UNAM, maestro en ciencias en medicina deportiva, biomecánica por la Universidad de Minnesota y hizo una residencia en cirugía de grandes especies en esa misma universidad. Actualmente, pues, trabaja en el Hospital de Equidos, como comentaba, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor Martínez del Campo. Gusto de tenerlo con nosotros. Y por último, presento a la doctora Gabriela Quijano Montoya, que trabaja en la unidad de reproducción Villaraña. Ella es médica veterinaria zootecnista por la Universidad Veracruzana, hizo una residencia en reproducción equina en la Universidad de Colorado, un diplomado en reproducción equina en la Universidad de Florida e internados en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y la Universidad de Hannover en Alemania. Es miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas de los Equinos del CONASA, miembro del American College of Theriogenologists y delegada ante el Simposio Internacional en Reproducción Equina y el Simposio en Reproducción del Semental. Su actividad privada la realiza en los servicios de reproducción asistida en equinos en la unidad de reproducción equina Villaraña y es coautora del libro Farmacología aplicada en equinos. Pues muchas gracias por estar aquí. Este es un excelente panel de discusión
Y pues estuve pensando ayer cómo podíamos empezar esto, cómo poder empezar a hablar un poco del tema de este ciclo de conferencias, y me di a la tarea de hacer un pequeño resumen de las cuestiones que yo pensé que podrían ser importantes, o bueno, que también eran importantes para mí eh, por todo lo que se ha aprendido en estos días aquí en este ciclo de conferencias. Entonces, si me permiten, hago una muy pequeña reseña de lo que ha pasado hasta este momento. El caballo atleta se compara muchas veces con el ser humano atleta. Es bien sabido que los atletas de élite tienen una preparación meticulosa, tanto en el aspecto físico como en el mental y en el nutricional. En estos días hemos aprendido la importancia del metabolismo anaeróbico y la generación de lactato para la obtención de la energía necesaria en deportes de velocidad. Se sabe que diferentes razas tienen mayor o menor preponderancia de fibras musculares 1 y 2A y 2X, lo que las hace aptas para pruebas de resistencia o de velocidad. Y también se sabe que cuanto más grande el corazón del caballo, mejor va a ser su desempeño deportivo. Es decir, ya existe mucha información sobre aspectos metabólicos y físicos del caballo atleta que seguramente ayudan a tomar decisiones sobre la naturaleza del entrenamiento físico que debe recibir según el tipo de deporte. Por otro lado, sabemos que el ejercicio intenso representa un estrés físico y mental para el caballo. A ello hay que unirle la forma en la que viven actualmente muchos caballos atletas. No se les alimenta con la cantidad suficiente de forraje, carecen de libertad para expresar sus conductas normales y para socializar. Es decir, están privados de sus 3 necesidades de comportamiento más importantes: forraje, libertad y amigos. Por lo tanto, el animal está sufriendo un estrés mental por no poder satisfacer sus necesidades básicas de conducta y un estrés mental inherente al ejercicio intenso, todo lo cual se traduce en una falta de bienestar. Tanto en la presentación de la doctora Crandell como en la de la doctora Moore-Collier, se hizo énfasis en la situación del bienestar de los caballos, ¿no? Incluso en el Código de Conducta de la Federación Ecuestre Internacional se indica claramente que el bienestar del caballo debe ser primordial. Entonces, si tomamos todo esto en cuenta, ¿no? Si comparamos al caballo atleta con el humano atleta, y es importante que equilibremos el entrenamiento del cuerpo con la resiliencia, su resiliencia mental, ¿cómo podemos tomar en cuenta el componente mental del caballo para optimizar el trabajo del entrenamiento y su rendimiento en el deporte? ¿Qué puede hacerse para mejorar las condiciones ambientales en las que vive el caballo para que éstas no solo no se conviertan en un impedimento, sino que potencialicen el efecto de un buen entrenamiento? ¿Sí? Sé que hay una gran carga de tradición en todo esto, pero quizás podríamos pensar un poquito fuera de la caja de tradición y podríamos pensar en voz alta sobre qué podemos hacer para ir mejorando y dar opciones de una mejor nutrición que pueda ayudar a mejorar el bienestar de los caballos en esta situación de estrés muchas veces a las que están sometidos por este trabajo intenso. ¿A quién le gustaría abrir la discusión? Doctora María, ahí la veo sonriendo. Bueno, yo creo que me toca la parte difícil, porque si me toca la parte de caballos de carrera, que no me va a dejar mentir el doctor Huntington, es una situación difícil porque requieren una cantidad de energía que no deja que el forraje llene, ¿sí? O sea que vas a tener una proporción inadecuada entre forraje y granos, ¿sí? Yo estoy convencida de que ninguna de las vitaminas y cosas de ese tipo adicionales les ayudan en nada, ¿no? Tampoco los hierros ni cosas de ese tipo, porque existe literatura muy concreta
en donde hablan acerca del hematocrito, por ejemplo, de un caballo de carreras, en donde obviamente un entero va a tener mayor hematocrito que una yegua o que un castrado, ¿no? Y que no por ello quiere decir que no va a existir un John Henry que era castrado y que les ganó a todos, ¿sí? O que una yegua sea capaz de hacerlo aunque no tenga el hematocrito, como lo dicen los entrenadores, ¿sí? Entre comillas. Yo estoy muy en contra de todo este tipo de cosas porque lo que yo veo es que una buena nutrición cumple con todo lo que necesita, ¿sí? Entonces, no es necesario. Hemos ganado handicaps de las Américas, no sé, o sea, han ganado estos caballos en el Caribe, en Estados Unidos, en diferentes sitios y nunca han sido vitaminados, ¿sí? Entonces, en un momento dado, las creencias o los mitos, que yo creo que es lo más importante de toda esta serie de pláticas que hemos tenido en 2 días, es tratar de romper esos mitos, ¿sí? Tratar de quitar los mitos por medio de evidencia. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, en el caballo de carreras, que tengan una GGT, que es gamma glutamil transpeptidasa, elevada, y lo consideren como normal. Y cada que corres a un caballo, ves que tiene la GGT elevada. Y nadie se ha preocupado. Y nadie sabe si es una enfermedad crónica activa del hígado, ¿sí? Y no hay estudios específicos que digan el por qué estos ductos biliares están eliminando esta sustancia, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera tener un gastroscopio precioso para poderlo pasar y poder ver en la parte del píloro y colectar y tratar de adivinar qué es lo que está pasando en esa zona. Pero ese tipo de situaciones no se ven en caballos que no son de carreras, ¿sí? O sea que debe tener la alimentación, que es la única, que es la que es muchísimo más grano que forraje, debe tener algo que ver. Y no sé si alguno de ustedes tiene una idea de qué es lo que puede estar pasando en esos animales. Muchas Ya gracias. puse el granito de sal para que me conteste Mariano, me conteste Huntington, qué tal Don Luis, qué tal Ana, qué tal la doctora Quijano, y aporten en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ay, ¿Quién ¿por qué? dice yo? Who wants to talk? Dr. Huntington? Why they have GGT elevation? Talking about GGT, I think that's interesting, and that is one, marker of overtraining and oxidative stress. That it's one of the more useful things you can look at in a blood test. But why? Why is it elevated? I think there's a lot more we need to know about what's happening with GGT. And I think recent work at Cornell and Washington State have suggested that it's not necessarily involved in liver disease. There may be some viruses that are impacting it. And that coenzyme Q10 supplementation is one thing that can reduce GGT levels. The other is adjustment in the training schedule, the training intensity. Sí, la A intensidad. mí me suena muy interesante. La intensidad del entrenamiento, ¿no? Podría. Sí, suena interesante. No lo sé porque es una enzima que se elimina en los ductos biliares y también se elimina en los ductos renales y no es una enzima que esté circulando ampliamente en el sistema. Entonces yo creo que es algo más local, que es lo que pueda estar ocurriendo. Ahora, el doctor acaba de mencionar algo que es novedoso. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años se han descubierto un montón de virus hepáticos, como parvovirus hepático.
en la Universidad de Cornell. Y está afuera la información, se pueden medir, pero nadie lo hace, ¿sí? Y no sabemos si es una situación de ese tipo o una situación asociada específicamente al tipo de alimentación que tiene un caballo de carreras. Es todo. Ok. Buenas tardes. Sí, doctor, adelante. Sí, yo quisiera añadir un poco de esto. Allí en el hospital hemos tenido caballos con GGTs también muy altos y no son caballos que están relacionados con entrenamiento de carreras, sino más bien se puede correlacionar una sobredosificación de medicación, de medicamentos, que pueden estar haciendo que ese hígado esté funcionando de una forma exagerada. En el hipódromo, cuando yo empecé hace muchísimos años, trabajé mucho tiempo también en el hipódromo, trabajé como 7 años ahí, y la práctica era inyectar de todo y a todas horas y a todos los caballos. Y obviamente sabemos que todas estas inyecciones tienen que ser metabolizadas por el hígado. Eventualmente estamos haciendo que ese hígado trabaje más. Ya en varias pláticas han dicho que el más no quiere decir mejor, sino estamos haciendo que todas esas toxinas, todo lo que entra tiene cosas buenas y cosas malas. Y las cosas malas pues las tiene que trabajar el hígado, y eso necesita una energía y necesita un desgaste y necesita una fuerza. No sé si estos caballos ya tienen una predisposición a tener, pues no sé si llamarlo una hepatitis o un daño hepático que no identificamos, pero que definitivamente está en las cirugías, hígados muy grandes, que nos llama la atención cuando los operamos y decimos, ¿por qué está este hígado tan grande en un caballo de 3 años? Y son caballos que a lo mejor sí los entrenan de carreras, pero no en un hipódromo, donde hay mucho estrés y donde sí hay una alimentación con ciertos horarios. Entonces, obviamente la alimentación es importante, pero yo creo que el estrés en el que están puestos estos caballos y todo parte, si nos echamos un pasito para atrás, tratamos nosotros de que los caballos se adapten a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el caballo y su metabolismo se adapte a lo que nos conviene a nosotros. Raro es el entrenador, criador, dueño de caballos que se pone a pensar, ¿qué necesita mi caballo? ¿Qué haría un caballo en la naturaleza? ¿Qué tantas veces tiene que comer? ¿Qué tantas veces tiene que caminar? ¿Qué tantas veces tiene que estar tomando agua? ¿Cómo se correlaciona? Si es casado, cómo él se protege estando en grupo, cómo si está segregado, él está en un estrés, si no tiene un cierto carácter. Todo ese tipo de cosas de comportamiento etológicas, bienestar del caballo, que eso es importantísimo ahora, no nomás en el caballo, en todo, pues en los hipódromos no lo vemos. En los hipódromos lo que queremos es que ganen, ¿sí? Y queremos que ganen con cosas exógenas. ¿Cuántas veces han llegado y nos piden, doctor, deme la inyección que haga que gane mañana? No hay una inyección que haga que ganes mañana. No existe. Si existiera, pues estaríamos millonarios, ¿sí? No existe. Es cómo yo puedo hacer que mi caballo, que yo le doy de comer, con lo que yo le doy de suplementos nutricionales o inyectables, haga que su organismo funcione mejor. Y ahí sí podemos copiar lo que estamos haciendo los humanos en cuanto a atletas. ¿Sí? El doctor Huntington ha dicho que en los últimos 20 o 30 años el atleta humano ha aumentado sus tiempos, o sea, ha sido mucho más rápido, ha corrido más rápido, ha hecho las cosas mejor, y en los caballos no hemos avanzado. ¿Por qué? Porque sí se ha puesto ese estrés en el humano, ese estrés en el que estaba antes metido, de que te voy a meter a un grupo de entrenamiento y ahí vas a estar 1 año y vas a tener que comer todos juntos y todos ese entrenamiento y todo, y entras en un estrés que en lugar de hacerte sentir mejor, te hace sentir peor. Entonces hay muchos programas de entrenamiento en humanos que les dan mucha libertad para ser humanos, para divertirse, para pasarla bien, obviamente con ciertos requisitos en cuanto a alimentación y entrenamiento y dormir y etcétera, pero que eso hace que no haya estrés. Yo me encuentro con estrés desde los herrajes. Los caballos están estresados
desde el tamaño de herraduras que les ponemos, lo largo que les dejamos los cascos, las caballerizas en las que están de 3x3, no pueden ni girarse esos caballos pura sangre muy grandes que apenas si caben en una caballeriza, y obviamente la alimentación, 2 comidotas al día, ¿sí? Y todo eso pues entra en el estrés y obviamente pues eso yo creo que tiene mucho que ver en tus GGTs aumentadas, y no nomás GGT, sino una serie de enzimas que nos dice que la salud del caballo no es la mejor. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar sobre eso? Tenemos aquí 2 comentarios en el chat, quizás ustedes los están viendo, pero ¿alguien más quisiera comentar sobre eso? Sí, yo quiero añadir algo más que me ha creado mucha conciencia al respecto de que últimamente he estado viajando por varios estados de la República y he estado en contacto con caballos deportivos, de carreras, de charrería, de adiestramiento, de otras disciplinas ecuestres. Y lo que he visto a lo largo de 1 año y medio que he estado visitando diferentes tipos de caballos y ranchos y etcétera, lo que he visto es que muchos propietarios de caballos o hípicos, cuadras, etcétera, se adaptan mucho al concentrado que existe en su estado. Y no nada más del concentrado, sino también del forraje, ¿no? Hay lugares donde se exceden, por ejemplo, en proteína, en alfalfa. Hay lugares en donde, por ejemplo, en la parte norte del país existen concentrados que hay más focalizados en esa región a comparación de la parte centro o sur del país. Entonces, mucho de esta nutrición y malos manejos en cuanto a alimentación y nutrición del caballo se debe también mucho por las regiones, ¿no? Y obviamente resaltar a lo que dijo el doctor Luis Martín del Campo y la doctora María Masri respecto a que ya tiene la gente una parte muy mentalizada en que siempre van a vitaminar en exceso, ¿no? Porque ya esto ya lo tienen de cajón y es una manera muy errónea que existen este tipo de personas, ¿no? Obviamente en la parte del campo, en caballos de carreras, y no me voy a meter mucho a hipódromos, sino en las parejeras, bueno, igual en hipódromos quedan muchos concentrados, cantidades en concentrado, ¿no? Y menos forraje. Entonces, durante las pláticas estuvieron hablando en promedio de un 75% de forraje y lo demás concentrado, cuando en muchos caballos atletas es lo contrario, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me ha pasado es educar a la gente y tener conciencia con ellos. Me ha costado mucho trabajo, ¿no? He tenido cuadras de caballos parejeras y me ha tardado hasta 1 año en hacer concientizar ese tipo de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ana Celia. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Mariano. Gracias, doctora. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo por ahora no tengo algo más que opinar respecto a la elevación de GGT, pero es un bueno, un campo interesante, pero sí agregar a partir de lo que usted comentó como introducción y lo que han estado mencionando quienes han vertido opinión, es que mucho de lo que sucede con los caballos, pues se puede abordar desde el punto de vista del bienestar. O sea, sí, manejar la alimentación, pues es, digamos, en todo sistema con animales, el principal gasto es en alimentación. Es a menudo lo que, ahorita es menos, pero muy frecuentemente es lo que menos se cuida. Y menos se cuida, ¿por qué? Porque compran el forraje más barato, sí, pensando en que pues al fin solo es fibra y solo estamos buscando la fuente de fibra. Eh, Compran el concentrado también que por bulto sale que por bulto trae más, digamos así. Entonces no lo compran pensando en cuánto les está costando el kilo. Muchas veces eh, dices, bueno, mira, de este concentrado que te cuesta 12 pesos el kilo, vas a dar 5 kilos, son 60 pesos, pero de este concentrado de mejor calidad solo tienes que dar 3 kilos y sí te está costando 18 pesos, pero no estás llegando a los 60 pesos por la dieta total. Esto lo digo porque
a menudo estamos enfocados en reducir los costos en la alimentación porque es el rubro en el que más gasta. Y a la alimentación le atribuimos algunos aspectos pues, de la conducta o del desempeño del caballo que no necesariamente son porque está comiendo tal cosa o porque está dejando de obtener tal nutriente. Y entonces, si abordamos la vida de los caballos desde considerando pues, su conducta, su integridad, incluso su manera de moverse, su salud general, y a partir de ello hacer las recomendaciones de nutrición, y a partir de nuestras recomendaciones de nutrición ver cuáles son sus efectos en cada una de esas cosas, su conducta, su integridad, su locomoción y su salud, pues entonces podríamos tener mejores resultados. Es cierto que, pues, en algunos lugares es imposible que los caballos salgan de su caballeriza por mucho tiempo, ¿no? Muchas veces solo salen a la pista a entrenar, ¿sí? O hay yeguas que están pariendo potrillos y nunca salen de la caballeriza en ciertos lugares. Y los potrillos tienen problemas ortopédicos del desarrollo y evalúa sus dietas y pues sí hay algunos desequilibrios, pero también te preguntas en qué medida el que la yegua no esté viviendo como yegua, como especie equina, puede estar repercutiendo en el desarrollo de ese embrión y luego de ese feto. Entonces, hay muchos aspectos que se pueden abordar desde la perspectiva del bienestar, pues para promover mejores resultados en lo que decidamos en la alimentación. Y no sé si lo de la GGT en algún momento pueda tener que ver o pueda ser un indicador de ello, no es mi área. No, se la regresaría a la doctora María la pelota, le diría, a ver, usted dígame si la GGT se puede elevar en alguna situación. Pues sí, el estrés es un aspecto muy general, ¿verdad? Pero, o no sé si evaluar la cantidad de proteína que están dando, tal vez, o sea, los caballos que comen mucha proteína, pues se ven obligados a eliminar ese nitrógeno, y pues es el hígado y el riñón el que se encarga de eso. Entonces yo no sé si el hecho de poner a trabajar tanto al hígado y al riñón en estas cantidades de proteína, pues pueda disparar esta enzima, solo porque el hígado está trabajando de más, como lo haría con un medicamento. Pero, por ejemplo, ya casi terminó, es muy común ver dietas de caballos de alto rendimiento, porque al final, si lo evaluamos bien, no están rindiendo tan alto, que si suben la proteína más y más, o sea, le dan alfalfa, le dan el complemento con 14% de proteína, pero la alfalfa ya trae 18, le agregan el kilo o medio kilo del complemento que trae 30% de proteína, le dan el otro que trae aminoácidos, y entonces es una carga de fracciones nitrogenadas que el caballo tiene que desechar, y pues lo hace primero, todo ese amoníaco lo convierte en urea en el hígado y después lo orina, ¿no? Y entonces están chambeando el hígado y el riñón. No sé, pues hay que hacer algo, doctora Nasri. Hagamos ahí Voy a levantar mi manita. Sí, una adelante. encuesta de alimentación en el hipódromo y correlacionemos todo eso que puede estar elevado con... También hay un abuso en los aceites tremendo, ¿no? Exacto. Yo creo que sí hay un abuso de muchas cosas, pero yo creo que la dieta es lo principal. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que pensar en GGT es que es una enzima local. O sea, los ductos en los túbulos, ¿sí? Las células que están en los túbulos son las que lo producen. Y es tan local que si yo lo mido en la orina, son los túbulos excretores de los proximales de el riñón, o si lo mido en el colédoco, ¿sí? Van a ser en esos tubos que descargan directamente a el intestino. Entonces, por eso creo que hay una inflamación, que hace que tú tengas en esos túbulos inflamación.
Y si es como dice el doctor Luis Martínez, que tiene que ver con todas las porquerías que les meten a estos caballos, porque es así como, yo recuerdo haber ido a Argentina una vez y lo único que vi fue la farmacia, y en la farmacia decía hepatoprotector, 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 y eran para caballos de carreras, ¿sí? O sea que esta condición no es nueva. El doctor Gary Carlson hablaba de un chronic active hepatitis, como una hepatitis crónica activa, que tenía que estarse induciendo de alguna manera para elevar este tipo de enzimas. Entonces, si en un momento dado estas no regurgitan, ¿sí? Estas se quedan en los túbulos y los túbulos van al intestino. Entonces, sí siento que el tipo de alimentación que reciben los caballos de alto rendimiento puede estar induciendo una inflamación a ese nivel que hace que regurgite este tipo de enzima. No lo voy a probar ahorita, son cosas aisladas, pero son ideas que podemos tratar de establecer para ver quién puede hacer la investigación correspondiente para poder resolver este tipo de preguntas, que son muy importantes, por lo menos para mí, el saber que estos caballos, me ha tocado caballos que tienen 2 años de edad, que nunca han tenido un anabólico, sino nada más la alimentación inadecuada, y tener colelitiasis, ¿sí? Con una piedra de este tamaño, ¿sí? Metida en un ducto biliar. Entonces, es algo que tenemos que cuestionar, porque si tú te fijas, muchos de estos caballos de alto rendimiento están ligeramente amarillitos, ¿sí? Con una bilirrubina ligeramente elevada. Yo no sé si alguien más puede aportar un poquito, porque es simplemente hasta ahorita es una visión, ¿sí? Que está asociada con lo que dice Gary Carlson, que tienen una hepatitis crónica activa. Tiene que ver con qué, con virus, como dice el doctor Huntington, con el tipo de medicamentos, como dice el doctor Luis Martínez, o realmente es la alimentación la que está causando este tipo de problemas. Muchas gracias, doctora. Doctor Luis Martínez, adelante. Sí, o María, o es todo, ¿sí? O es todo junto. Y mientras no sabemos, yo creo que si seguimos las pláticas del día de ayer y del día de hoy, todos coincidieron en qué se debe de hacer y qué no. Entonces, nosotros como veterinarios, lo que podemos hacer es tratar de hacer que nuestros clientes, que las personas con las cuales trabajamos, traten de aterrizar todas estas ideas y las puedan aplicar en sus caballos, quitar todos esos tabús o malas prácticas de decir, a ver, yo tengo un caballo parejero, ¿cuántos litros les das? Todos sabemos, los que hemos trabajado con ellos, que lo manejan en litros. No, yo le doy 8 litros. ¿8 litros de qué? De un alimento de 14% de proteína y 8 litros al día. Y eso es poco. Hay gente que les da 10 o 12 litros. O sea, las latas chileras, ¿sí? De chile jalapeño. Esos son los litros. Entonces, es un exceso de alimentación, un exceso de manejo, y entonces todo se junta. Medicamentos, malos alimentos, mal manejo, estrés en los caballos. Entonces, para ponerle culpa o nombre al problema va a estar difícil. Lo que sí podemos hacer es tratar de hacer mejores prácticas en cuanto a, primero, al manejo de nuestros caballos, a hacerlos sentirse caballos, al quererlos como un ser vivo, no como una herramienta de trabajo, que yo sé que es muy difícil, porque en los hipódromos me das dinero y es lo único que necesito, ¿sí? Un caballo mantiene toda la cuadra, pero nuestro papel es poder educar, obviamente, a la gente que nos da la confianza de llamarnos como veterinarios, como expertos, y decirles qué es lo que nosotros creemos que es lo mejor para sus caballos. Y a la medida que eso vayamos haciendo, pues me imagino que los problemas van a ser menores. Cólicos como los que teníamos cuando yo empecé en los años 80 de manejo han disminuido muchísimo, muchísimo. No en el hipódromo, ¿eh? No en el hipódromo, entonces es manejo, otra vez, manejo. ¿Qué está pasando? Que lo que estamos tratando de aconsejar a nuestros clientes de cómo manejar a esos caballos,
de tratar de que les den, en lugar de 2 comidas al día muy grandes, les den 4 o 5 divididas, explicándoles que esa es la naturaleza del caballo, que tengan agua ad libitum, aunque se vaya a hacer cirugía el día de mañana. ¿Sí? Luego me dicen, oye, doctor, ¿le quitamos el agua? Mañana tiene cirugía. Claro que no. No podemos quitarle el agua a un caballo. No podemos ponerlo bajo estrés. Si ya le estamos poniendo estrés de que no le vamos a dar de comer, y es entendible que entre con su estómago vacío, pero si no entendemos que ese alimento que come hoy va a salir hasta dentro de 72 horas, que esa la gente no lo piensa, ¿sí? Dale de comer ahorita un chocolate para que tenga la energía ahorita. Es lo que decimos nosotros como personas. No hay chocolates para caballos, ¿sí? Si no está entrenado ese sistema a absorber ese chocolate. Y ese chocolate va a durar muy poco, la energía de ese chocolate. Entonces, si tengo un caballo que necesito meterlo a 2 vueltas en una prueba, una Copa de Naciones de salto, ¿sí? Dos recorridos, 1 hora de diferencia, y después va a entrar un desempate, y ya le di el chocolate y se acabó la energía, ya lo tengo vaciado, pues no voy a poder tener un atleta, ¿sí? Entonces tenemos que irnos a la base. Y con todas estas pláticas, si nos vamos a la base y hacemos ver a nuestros clientes qué es lo correcto, pues creo que vamos a poder prevenir algunas cosas que aún no sabemos realmente cuál es la causa. Gracias. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Doctora Gabriela Quijano, anda usted muy calladita. Sí, bueno, la verdad es que la nutrición es un tema de la que muchos veterinarios adolecemos, ¿no? No somos expertos. Yo me trato de estar siempre ayudada por el doctor Mariano, por el doctor Bernardo. Veo que hay muchísima gente que sabe mucho de nutrición. Tenemos muchos casos clínicos, a veces juntas la doctora María y nosotros. Y es muy interesante porque yo escuché muchas de las pláticas, lo cual es muy interesante. Y bueno, no fue el caso de esta Naequina. El pasado se habló mucho de la yegua gestante, pero hay muchas cosas que se están trabajando, ¿no? Que se están investigando. Hay muchas otras cosas que no sabemos. Pero bueno, si observamos a las manadas ferales, bueno, pues estas yeguas quedan preñadas durante la época de días largos, ¿sí? Cuando hay mucho pasto y los nutrientes son muy altos, sobre todo estos pastos frescos que son ricos en vitaminas, en omegas, en productos antiinflamatorios, básicamente. Y luego durante la gestación media, ¿no? Más o menos día 120, 250, la fibra en los pastos empieza a incrementarse, los nutrientes bajan un poco, ¿sí? Pero coincide con el bajo desarrollo de ese feto, que durante los primeros 8 meses, pues va a requerir una nutrición muy básica. Sin embargo, bueno, durante todo este tiempo, pues el crecimiento es aproximadamente del 20% del peso que va a tener al nacer. A partir del 8º mes hasta el final de la gestación, 330, 340 días, bueno, pues vamos a tener un crecimiento de cerca del 70, 75% del feto para que llegue al 100%. Y esto coincide cuando las yeguas van a parir, otra vez sube los nutrientes en estos pastos. Nosotros hemos modificado mucho la dieta de los caballos, como hemos visto en estos días, para mal, ¿no? No tanto para bien. Sin embargo, hay varios factores a considerar. Muchos de los problemas que tienen estos potros al nacer se vinieron dando desde los primeros días de la gestación, ¿sí? Los primeros 20 a 40 días, este embrión, este concepto, va a depender exclusivamente de la secreción que tienen las glándulas uterinas y que les van a dar nutrición. Si nosotros empezamos con una yegua obesa, ¿sí? En la gestación, vamos a tener muchos problemas porque va a haber una disrupción en la homeostasis de muchas situaciones. Entonces, lo que necesitamos es tener una dieta de mantenimiento, pero con ingredientes de mucha calidad. Y esa es algo que mencionaba Mariano y que es muy inteligente hacerlo, porque el tema es que si el embrión puede ser que se adapte a un medio ambiente
que no es el adecuado durante los primeros días de la gestación. El embrión, el del día 35-40, ya se terminó de formar, ya nada más va a crecer. Sin embargo, si hay una deficiencia en los nutrientes básicos, pues vamos a tener un desbalance en la integridad de membrana del embrión, ¿sí? No vamos a tener este intercambio que hay durante los primeros días, que hay una cápsula que revierte al embrión y que es la que ayuda al intercambio de nutrientes con estas secreciones glandulares del útero. Pero bueno, básicamente lo que sucede es que ese embrión va a ser un potro, ¿sí? Que va a ser un caballo. Sin embargo, en otras especies y en el caballo hay algunos estudios en donde la falta de nutrientes durante los primeros días de esa formación de ese trofoblasto puede ser que se produzcan menos células en ciertos órganos. Entonces, bueno, si el caballo va a estar destinado a carreras, si tiene menos células pulmonares o menos células en otros órganos, bueno, pues esto obviamente va a afectar el desarrollo de ese potro. Y luego tenemos la yegua obesa, ¿no? Que es un problema realmente grave en estas razas como la española, la frisona, en donde nos llegan estas yeguas que están lastimadas, que quieren que las gestemos, que bueno, primero que nada es complicado por todos los factores de inflamación que dan pérdida embrionaria temprana, pero además la resistencia a la insulina es algo que se da fisiológicamente normal durante la gestación, sobre todo ya mediana y tardía. Pero si esto se incrementa, entonces tenemos un desbalance en la homeostasis de los lípidos, en la expresión de genes, obviamente en todos los genes y las proteínas que están involucradas en factores de inflamación. Y entonces, ¿qué sucede? Que las secreciones uterinas que alimentan a ese embrión feto, pues van a estar cargadas con todos estos factores de inflamación y entonces vamos a tener un potro al nacimiento, pues que no se va a desarrollar lo mejor posible, ¿no? O como debiera, precisamente por eso. Entonces, creo que sí es importante que volteemos a ver un poquito cuando las yeguas están gestantes. Nos pasa mucho que la yegua llega obesa y algo que no se debe hacer es durante los primeros 6-7 meses no puedes bajarla de peso, ¿sí? Y en eso el doctor Mariano es experto. Y bueno, pues el problema es eso, ¿no? Un incremento en resistencia a la insulina, síndrome metabólico, empiezan con problemas en articulaciones y demás. Ese es un tema. Y luego bajarla de peso abruptamente o subirla de peso abruptamente. O sea, eso es algo a lo que nos enfrentamos los que hacemos reproducción y que luego pues ustedes tienen que lidiar con un montón de problemas que no se atendieron desde que la yegua se gestó, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio y muy interesante, pero creo que sí tenemos que voltear a ver. Yo trabajo mucho con los clínicos porque me llegan estas yeguas lesionadas, que pues no es compatible el que haya una liberación de prostaglandinas constantes con un embrión en el útero, porque pues obviamente esa gestación lo más probable es que se pierda, ¿no? Pero el estar controlando con muchas cosas, ¿no? Yeguas que llegan con reflujo, con gastritis, con úlceras, con problemas locomotores, y hay que gestarlas y hay que estar, pues, tratando de moderar todo eso para que la gestación se dé. Y a veces siento que, pues, es mi trabajo gestarla, sin embargo, muchas veces les explica uno a los propietarios que hay que esperarse un poco, que el clínico termine un poco su trabajo, porque estamos un poco en contra de la naturaleza, que sabemos que ese embrión va a tener problemas, que esa yegua puede ser que lo más probable es que pierda esa gestación y otra vez, y no solucionamos el problema de fondo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un comentario que está un poquito fuera del simposio en esta ocasión, pero no deja de ser interesante. No, claro que sí, doctora. Y en la plática de la doctora Meriel, ella habló del microbioma y de la influencia que tiene el microbioma en los potrillos, ¿no? En esos primeros días de vida y cómo eso va a influir para el resto de la vida del animal. Sí, ¿no? perdón que no lo mencioné, pero es que es muy amplio el tema, pero el microbioma es algo que nos ha sorprendido porque últimamente lo que sabemos es que el útero no es estéril, como creíamos. Sabíamos que la vagina tampoco lo era, ni el cervix, ¿no? Pero ahora sabemos que en ese microbioma no podemos tampoco estipularlo y decir, las yeguas tienen esto en su microbioma porque depende
de el lugar en donde estén, ¿no? La latitud, la altitud, lo que comen, el pasado alimenticio que han tenido, pero el microbioma creo que es algo que bueno, lo que sí hemos hecho es, sí hemos puesto en probióticos y en prebióticos a muchas de estas yeguas que tienen problemas que uno sabe que es una yegua que no está en una homeostasis, ¿no? Y la verdad es que es increíble lo que sucede porque los porcentajes de gestación aumentan muchísimo, dejamos de dar muchas cosas agresivas, ¿no? Para estas yeguas, y la verdad es que está funcionando muy bien. Pero bueno, pues ahora hay muchas cosas, ¿no? Podemos poner células madre en el útero, podemos destapar oviductos, podemos hacer muchas cosas que muchas veces estamos atacando por un lado y el problema viene de otro, ¿no? Pero sí, lo del microbioma creo que es lo más interesante que de lo que estamos escuchando últimamente. Muchísimas gracias. Muy interesante, doctora. Tenemos unos 5 o 6 minutos y yo quisiera... Sí, adelante, doctora Masri. Adelante, por favor. Es que yo creo que acaba de abrir, Gaby, ¿cómo se llama? Un can of worms, ¿sí? Que es como una lata llena de gusanos, que tiene que ver con los probióticos. Entonces, a mí sí me interesaría saber cuál es la posición para todos ustedes que son los que están allá afuera viendo la nutrición con respecto a los probióticos. Porque yo siento, sí, yo nada más tengo que expresar una cosa, que los probióticos nunca alcanzan la cantidad que se requieren para que lleguen al colon a hacer el trabajo que se requiere. Entonces, yo soy un poquito escéptica hacia el uso de probióticos, pero me gustaría oír su opinión, realmente. Adelante, doctor Mariano. Gracias. Sí, yo creo, bueno, el mejor, una vez escuché, desafortunadamente no recuerdo quién, pero escuché a alguien decir que el mejor probiótico es el forraje, ¿sí? O sea, la microbiota que se va a establecer en el caballo, pues depende de lo que está consumiendo. Por eso cuando llega un caballo de Europa que comía hay, porque para ellos el hay, que es el heno, es pasto, heno de pasto, y le damos heno de avena o heno de alfalfa, que es peor, pues se trastorna todo de un día para otro, ¿no? Hace rato que yo no sabía que se decía el cow pie, hasta me dio hambre. Hace rato que el doctor Huntington decía esto, ¿no? De los cambios en las heces, pues eso es una muestra de que estamos metiendo algo nuevo que está causando un disturbio en la microbiota presente y va a promover el establecimiento de otra microbiota. No totalmente nueva y diferente, pero van a predominar otros. Entonces, me gustó esa vez que dijeron, el mejor probiótico es el forraje. Ahí voy. Los caballos en libertad, una vez analizando las palabras en inglés, que me gusta hacerlo para entender los conceptos, porque en inglés los son más amplios, y el forager es el caballo recolector, de donde sacamos la palabra forage. El forager es un animal recolector, y los caballos en libertad integran su dieta con 50 especies de forrajes. Entonces, como que ellos van buscando lo que necesitan y aprenden a buscar lo que necesitan. De hecho, una vez leía un libro donde decía el potro detecta en la leche de la yegua, detecta sabores de las plantas y entonces también por eso elige plantas. Entonces van integrando su dieta con diferentes plantas y van integrando su microbiota con diferentes cosas. Y ya termino. Los equinos en casa, pues en domesticación, pues comen un solo forraje, no pueden elegir 50. Y entonces, por eso creo que la adición de probióticos, o sea, de productos con probióticos, es bueno para ellos porque no tienen opción más que un forraje y dárselos les ayuda. Muy bien, doctor Mariano. Bueno, ahí tenemos una opinión. Dr. Huntington, do you have any thoughts about the use of probiotics in horses? Dr. Masri is a skeptic of them. Your microphone.
Yeah, okay. Sorry, I missed the question because the translation went over the top of the... Oh, okay, don't worry. No, what do you think about the use of probiotics? Dr. Maria Masri says that she's a kind of a skeptic of them. I don't think there's any research to support the use of probiotics in. Okay. And there's a lot of research to support the fact that they don't have enough of the appropriate bacteria in them, and that it will not make a positive impact. So I don't think any reason for using them. So the best probiotic would be to forage then. A good forage. Sería volver a lo que decía el doctor Mariano, ¿no? El forraje. Thank you very much. Sí, adelante, adelante. Yes, and not overfeeding the concentrate. Yeah. Yeah. No Adelante, es de que doctora. no esté, o sea, no es de que no esté de acuerdo con los probióticos, pero la mayoría de los nutraceuticals, que son todas esas cosas que compramos que nos cuestan un dineral, ¿sí? Y que las utilizamos como suplementos en muchas ocasiones, no tienen la investigación que se requiere atrás de ellas. ¿Por qué? Porque no tienen un FDA, ¿sí? Un Food and Drug Administration, que controle un nutraceutical comparado con lo que es un medicamento específico. Entonces, es importante saber que tenemos que tener un poco más de evidencia acerca del uso de probióticos, del uso de diferentes suplementos, como para poder asegurar que este tipo de mitos, ¿sí?, tengan evidencia. Sí, doctora, de acuerdo. Mejor demos forraje, ¿no? Bueno, pues ya son las 5:30. No sé si alguno o alguna de ustedes tenga alguna, quiera añadir algo más, tenga algún pensamiento, a contribuir con alguna última aclaración, algunas últimas palabras. Your thoughts, Dr. Huntington, for the last part? Your microphone, yeah, go ahead. Sorry, if you just repeat the question Yes, again, please. Your thoughts for the last part, a parting thought. The closing thought, I think, would be we should treat horses as naturally as possible, and that base as much of our feeding on the natural principles and the way they evolve with large amounts of forage. And unfortunately, in performance horses, when we have to have them in stables, we dramatically change their preferred sort of method of being. And so to keep them out of stables as much as possible and to think about what their sort of natural feeding principles were, or how they evolved as much as possible. Thank you. To reduce the amount of supplements and injections we give them. Mm-hmm. Thank you very much. And to give them a well-formulated feed in the right amounts with enough forage. Yes, you're right. Thank you. Thank you very much. Okay. Doctor Mariano, ¿quería usted comentar algo? Sí, gracias. Solo insistir en el tema de todos estos prebióticos, probióticos, posbióticos, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de probióticos, podemos hablar de una jeringa con pasta que dice que tiene probióticos y no estamos seguros de lo que tiene. He conocido formuladores de
complementos para caballos que usan Jamaica, ginger y no sé qué tantas cosas. Y he visto, o sea, no se ha montado un diseño experimental. Sí, por eso también, o sea, a todos nosotros nos gusta la ciencia y decir, pues lo ideal es probarlo con un diseño experimental. Sin embargo, no siempre tienes esa oportunidad y menos en caballos, porque nadie paga tan fácil investigación en caballos. Entonces tienes que tomar evidencias de la ciencia, pero también de lo que ves, ¿no? Alguna vez, una anécdota rápido, alguna vez hablando con eh, con un ganadero de toros bravos, nos platicaba, o sea, caímos en temas de nutrición con aminoácidos y de los cambios en la bravura de los toros. Y yo le decía, bueno, hay algunos elementos naturales que tienen aminoácidos, no voy a ahondar ahorita en detalles, pero entonces caímos en el tema de las habas, ¿no? Y entonces en mis conjeturas respecto al uso de habas en equinos, ¿sí? Y el efecto que yo había visto, el buen efecto que había yo visto de complementar a las mulas con habas en los cerros donde jalaban el arado, y entonces él me dijo que pues mi idea no estaba tan descabellada y me contó una historia de una vez que a unos toros de lidia en algún lugar de España, un ganadero siempre les daba habas a los toros y el año que no le dio habas, los toros no dieron una buena lidia. Y el ganadero dijo, hicieron falta las habas. Entonces hay historias en todo esto, hay anécdotas, algunas son evidencias producto del conocimiento tradicional, pero, y este tema de los probióticos, pues sí, siempre va a ser interesante hacer la investigación necesaria para demostrar su utilidad. Entonces, sí quiero aclarar, o sea, hay de probióticos a probióticos, hay productos que dicen, esto es una jeringa con probióticos y podemos no estar seguros de ellos, y hay verdaderas mezclas de productos naturales que, pues, a fin de cuentas es eso, son probióticos, son productos vegetales que van a promover el establecimiento de microorganismos que se alimentan de ello, ¿no? Y bueno, pues esa selección a partir de lo que está en la ciencia o a partir de buenas experiencias es lo que nos puede dar buenos resultados. Muchas gracias, doctor Mariano. Doctora Ana Celia, unas últimas palabras. Bueno, no me voy a ir con las ganas de mencionar respecto a los botes chileros, un tip muy importante que yo lo he visto cuando peso los productos, ¿no? Tenemos recipientes de botes chileros de 1 litro, por ejemplo, de yogur, de otras que no tienen ningún tipo de logotipo. Por la dimensión del producto, hay unos son más anchos, otros más delgaditos, cambian el pesaje. Y la otra cosa importante es los rolados, los peletizados, los multipartículas, los extruidos, pesan diferente. Si ustedes ponen un rolado con otro rolado de diferentes marcas, en el mismo bote van a pesar diferentes. Entonces, aprovechando el panel donde hay muchos médicos veterinarios, entrenadores, etcétera, este es un tip muy importante para tener datos bien seguros al momento de administrar concentrados, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Doctor Martínez del Campo. Y definitivamente miden un volumen, ¿no? Miden un peso específico y cada alimento va a pasar diferente dependiendo de la cantidad de aire que queda entre cada partícula, etcétera, ¿no? Sí. Yo lo que sí quisiera añadir y que es bien importante en cuanto a lo que yo más hago, que son cirugías, el mayor porcentaje de los caballos que me mandan a cirugía vienen referidos, un gran porcentaje, se puede decir que un 70%, por impactaciones colónicas, después con desplazamientos y vólvulos. Y un consejo que les doy es, el caballo normalmente come la misma cantidad y bebe la misma cantidad todos los días. Si ustedes empiezan a ver que sus caballos empiezan a defecar menos cantidad y siguen comiendo lo mismo, ese alimento se está quedando en el organismo del caballo y normalmente se va quedando en las partes de almacenamiento que, como ya describieron perfectamente bien, es el colon y algo en el ciego también. Y si además ese caballo deja de tomar agua,
el agua la va a tomar de su reserva, como bien explicó el doctor Mariano temprano en la mañana, esos 20, 30, 40 litros de agua que puede tener de reserva en el colon, lo va a tomar rápidamente. El caballo no va a estar mal el primer día, no va a estar mal el segundo día, pero para tercer o cuarto día, que es cuando nos los refieren, el caballo ya lleva 3 o 4 días con un hándicap electrolítico, un hándicap de fluidos, y ya el problema, como les digo, el problema de plomería, que es el problema digestivo, lo podemos arreglar, pero el problema que ya se causó por el daño que se causó sistémico, cardiocirculatorio y metabólico, a veces ya no lo podemos arreglar. Entonces, sí es muy importante que entrenemos a nuestra gente, a los caballerangos sobre todo, a que si cada mañana sacan 1 o 2 o 3 montones de estiércol de su caballo y de repente empiezan a ver que esa cantidad de estiércol fue menor o más apretadas las heces y sigue comiendo lo mismo, pues está quedando ese alimento ahí, se está impactando y tenemos que tratar de hidratar ese caballo para que la funcionalidad de esa víscera sea la que nosotros queremos. Y así vamos a evitar muchísimos cólicos, muchísimos cólicos. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Quijano, unas últimas palabras. Sí, bueno, pues que creo que todos los veterinarios que no estamos en la nutrición, estamos tan metidos en lo nuestro, y yo tuve varios mentores que nos decían, si no hay nutrición, no hay reproducción. Y de ahí la nutrición creo que es la base para todo, ¿no? Para todo, absolutamente. Articulaciones sanas, órganos sanos, fetos que puedan llegar a término de la gestación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este evento tan importante ha hecho que todos volteemos a ver de una manera diferente a la nutrición. Yo le quiero agradecer al doctor Elías que nos invite a participar. Me parece sumamente interesante y pues gracias, ¿no? Por compartir este panel con gente tan líderes de opinión, tan importante en nuestra área. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Hay que estudiar más, hay que saber más de los temas de nutrición. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Masri, cierra usted. ¿Cómo? Si yo ya cerré con todo, con todas Uno último. que por favor nos ayuden los nutriólogos, por favor, a que estos caballos funcionen cada vez mejor y obviamente que sea lo más natural posible. Mil gracias a todos. Gracias Son a todos. fantásticos. Gracias a todos. Excelentes comentarios. Un placer escuchar a tantas personas inteligentes y con tantos conocimientos. Thank you, Dr. Huntington, for being here with us.